Si les parece bien, podemos dar inicio a la conferencia de hoy, 24 de noviembre, en el marco del Día Naranja, a nuestra conferencia que hemos titulado Retos para el Estado mexicano sobre el convenio 190 de la OIT. Si la maestra Ana García está por ahí, ya puede abrir su cámara para darle la bienvenida. Muchas gracias, maestra Ana García. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy a la conferencia que hemos organizado desde la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República en el marco del Día Naranja. Muchas gracias a todas y a todos por estar con nosotras. Ya iremos comentando quiénes nos acompañan en esta conferencia y agradecemos la presencia de la maestra Ana García de la Organización Internacional del Trabajo, y me voy a permitir leer la semblanza que nos hizo llegar para que escuchemos que estamos con una mujer muy preparada y muy incluida en este tema que hoy nos convoca. La maestra García es licenciada en Relaciones Internacionales, cuenta con una maestría en Defensa de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, así como estudios de posgrado en Políticas Públicas y Género por la Flaxo México, Derechos de las Mujeres por la UNAC, Igualdad y No Discriminación, por la UNAM, una especialización en migración y asilo desde el enfoque de derechos humanos por la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, entre otros. Su experiencia profesional se ha desarrollado en el sector público, en organizaciones civiles y como consultora enfocada en género y derechos humanos de personas mayores, de personas con discapacidad, de personas defensoras de derechos humanos y derechos de las mujeres. Trabajó para la iniciativa Spotlight en el Fondo de Población de las Naciones Unidas y actualmente se desempeña como oficial nacional de género de la Oficina en México de la Organización Internacional del Trabajo. Sea bienvenida, maestra Ana García, y le dejamos a usted el micrófono. Estaremos aquí atentas, la maestra Rosalinda Ramírez y yo, en el chat para ir viendo si hay preguntas y cuando usted nos indique podérselas leer o bien que puedan abrir su micrófono, y estaremos atenta a lo que usted requiera. A nombre de nuestra titular, la maestra Zulma Campos Mata, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Yolanda, y muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy. A nombre de Pedro Américo Furtado, director de la Oficina de País para México y Cuba, pues les damos nuestro agradecimiento por esta importante invitación para el Senado de la República. También un agradecimiento muy especial a la maestra Campos de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género en el Senado, y muchísimas gracias por estar aquí. Como ustedes saben, el motivo de esta charla que estaremos haciendo, que me gustaría mucho que fuera más una charla, va a durar 2 horas y está, digamos, organizada en 3 partes. La primera es compartirles un poco acerca de cuáles fueron los antecedentes para llegar al convenio número 190 y la recomendación número 206. La segunda parte ya es, digamos, el contenido del convenio,
y a través del cual yo les voy a mostrar elementos que nos van a permitir comprender los alcances, su aplicación, así como elementos generales que nos van a permitir desde el Senado de la República comprender cuáles son los retos que tenemos en materia de igualdad de género en el mundo del trabajo, particularmente sobre violencia y acoso y a la luz del convenio número 190. Y finalmente les voy a estar compartiendo los hallazgos de un estudio que se hizo desde la Organización Internacional del Trabajo, que básicamente son hallazgos y recomendaciones que se está haciendo desde la oficina dirigidas al Poder Legislativo para poder armonizar para poder armonizar la legislación mexicana con el convenio número 190. Entonces, yo me disculpo un poco si de pronto la última parte es un poco más densa, porque es, digamos, como más jurídica, pero yo estoy atenta a sus comentarios o cualquier cosa que ustedes quisieran intervenir, particularmente insistiéndoles en que me gustaría mucho que esto fuera una charla y adelante con las preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, si les parece bien, comenzamos. Em, la Organización Internacional del Trabajo, desde años previos al 2015, ya había detectado a través de los movimientos sindicales de mujeres particularmente, que existían muchos retos por enfrentar en el mundo del trabajo para las mujeres, particularmente porque, pues bueno, como sabemos, el grupo poblacional de mujeres y niñas y también de personas mayores, de mujeres mayores, enfrentamos mayores situaciones, y me refiero a mayores con una mayor incidencia de situaciones de violencia y acoso en el mundo laboral. Y es así como sí, no, creo que no cambió la presentación, déjenme ver. Ahora sí. Es así como, bueno, es como a manera, digamos, general, es que yo quiero primero encuadrar cuál es la agenda de cooperación que tiene la OIT para llegar a este diálogo con las organizaciones sindicales y cómo las organizaciones sindicales de mujeres impulsaron la realización de este convenio. Entonces, bueno, la agenda de cooperación que tenemos con contrapartes en los estados es que, bueno, la Oficina de País de la OIT para México y Cuba trabaja en conjunto con los gobiernos, organizaciones de trabajadores y empleadores en la creación de políticas que incentiven el trabajo decente para mejorar las condiciones laborales y promover empleos sostenibles y sustentables. La oficina cuenta con un equipo de especialistas cuya misión es proporcionar asistencia técnica a los constituyentes de la OIT. Nuestros constituyentes son tres: es el sector público, el sector empleador y el sector de personas trabajadores, que es ahí donde se insertan nuestros diálogos con el sector sindical. La OIT a nivel mundial trabaja de forma, nosotras en la oficina y nosotros lo llevamos bajo un carácter tripartita. Entonces, si ustedes llegan a escuchar eso de la OIT, es que a eso nos estamos refiriendo, y que las acciones que se implementan desde cualquier oficina de la Organización Internacional del Trabajo en cualquier país consiste en que existe un consenso previo en donde hemos participado la OIT con nuestros mandantes, que es, insisto, en este carácter tripartita. Para ello, la Organización Internacional del Trabajo tiene cuatro objetivos estratégicos, y el primero es promover los principios y derechos fundamentales en el trabajo, crear más empleo y oportunidades de ingresos para las mujeres y los hombres, mejorar la cobertura y la eficacia de la protección social y fortalecer el diálogo social y el tripartismo. Justamente es aquí donde el diálogo social cobra mayor relevancia, porque es a través de estos actores clave de nuestros mandantes que nosotras y nosotros tenemos información de lo que está sucediendo en el mundo del trabajo y también de los retos que estos entes están enfrentando. Es por eso que nosotras, a través de nuestro esquema de cooperación, damos acompañamiento técnico, así como otras iniciativas y acciones estratégicas que nos permitan llegar a todas las personas que se encuentran insertas en el mundo del trabajo.
Para eso también les quiero hacer mención y sobre todo para ir entrando en materia, es que la Organización Internacional del Trabajo es una agencia especializada de las Naciones Unidas y que nosotras y nosotros nos regimos por algo que llamamos como las normas internacionales del trabajo. En este sentido, decirles que somos una agencia de Naciones Unidas, además de especializada, somos una agencia normativa al 100% y todos nuestros planes de trabajo a nivel mundial están focalizados en el sentido de promover lo que tenemos, digamos, a través de una agenda que nos marcan los mismos instrumentos internacionales y de los cuales los estados son parte. Entonces, las normas internacionales de trabajo son instrumentos jurídicos preparados y adoptados tripartitamente con la Conferencia Internacional del Trabajo que establecen principios y derechos básicos en el trabajo. Existen dos tipos de instrumentos jurídicos. Los primeros son los convenios y después, en segundo lugar, tenemos las recomendaciones. En cuanto a los convenios, bueno, estos son susceptibles de ser ratificados por los Estados miembros. Una vez ratificados, son vinculantes y crean obligaciones jurídicas. Estos se establecen en la Constitución de la OIT en los artículos 19 y 22. En cuanto a las recomendaciones, complementan a los convenios y si bien no son susceptibles de ratificación, únicamente pues nos señalan pautas, directrices que no son vinculantes, pero sí nos permiten orientar la política, la legislación y la práctica de los Estados miembros. Los temas que nosotras abordamos a través de las normas internacionales del trabajo se encuentra la libertad sindical, la negociación colectiva, el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la igualdad de oportunidades y de trato. Ay, no alcanzo a ver por acá. Ahora sí, igualdad salarial, trabajo seguro y saludable, consulta tripartita, inspección del trabajo, política del empleo, administración del trabajo, promoción del empleo, orientación y formación profesional, seguridad en el empleo, política social, salarios, tiempo de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, seguridad social, violencia y acoso en el lugar del trabajo, protección de la maternidad, trabajadores domésticos, trabajadoras y trabajadores migrantes, gente de mar, personas pescadoras, pescadores, que bueno, existe una segmentación de trabajo donde son más hombres los que participan en este sector, trabajadoras y trabajadores portuarios, pueblos indígenas y tribales, VIH-Sida. Existen también otras categorías como salud, turismo, restaurantes, radiaciones ionizantes y también sobre resiliencia. Ahora bien, la Declaración de Filadelfia de 1945 establece que el objetivo fundacional y aspecto central del mandato de la OIT es promover las oportunidades para que tanto las mujeres como los hombres puedan acceder a un trabajo digno y productivo en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Para ello, traigo un listado sobre las normas internacionales del trabajo en las que se incluye o en las que están abocadas particularmente en materia de igualdad de género y no discriminación. La primera de ellas es el convenio número 100 sobre igualdad de remuneración, el convenio número 111 sobre la discriminación en el empleo y ocupación, el convenio número 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, el convenio número 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos y finalmente el convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo laboral. Para ello, pues bueno, ¿cómo se traduce todo este trabajo de cooperación técnica? Pues bueno, se establecen de forma tripartita los temas prioritarios definidos en conjunto a nivel federal y a nivel estatal, que consiste, bueno, en generar un programa de trabajo decente, proyectos específicos con donantes, temas internacionales y nacionales relevantes, así como solicitudes de los mandantes. Actualmente,
Bueno, les quiero compartir que esta semana tuvimos una presentación de resultados de bienio. La Organización Internacional del Trabajo para cada oficina tiene planes de trabajo específicos bianuales, a través de los cuales rendimos cuenta a nuestros mandantes e informamos acerca de los resultados que hemos alcanzado. En este sentido, también se habilita la posibilidad de que nuestros mandantes también nos apoyen a colocar en nuestros planes de trabajo y en nuestras agendas internas para acompañar al país en temas que consideren prioritarios. Y uno de los temas prioritarios que ya hemos estado trabajando y detectando a través de nuestro diálogo, tanto con sindicatos como con el sector empleador, así como con el sector público, es el tema sobre trabajo de cuidados y particularmente el trabajo de cuidados no remunerado. Como nosotras y nosotros sabemos, existe una gran brecha, particularmente sobre el número de horas que existen en las que las mujeres dedicamos más tiempo al trabajo del hogar, a diferencia de nuestros compañeros o de los hombres con los que compartimos las responsabilidades familiares. Y esto, bueno, también se debe mucho también a roles y estereotipos de género que nos han asignado a las mujeres como las principales cuidadoras de nuestras hijas y de nuestros hijos, así como de personas mayores o personas con discapacidad cercanas a nosotras. Entonces, en ese sentido, bueno, este año ya se hizo la primera conmemoración del Día Internacional por los Cuidados. La OIT tiene ya en su agenda, a propósito de esta traducción de la cooperación técnica de la Oficina de México, hacer un trabajo mucho más sólido de un acompañamiento técnico que permita al Estado mexicano habilitar medidas y legislación adecuada en este sentido. Si bien ya existen algunas buenas prácticas a nivel local sobre trabajo de cuidados, sí hace falta trabajar y escalar este trabajo a nivel federal y que a su vez este trabajo a nivel federal llegue a las localidades. Entonces, ese sería un ejemplo de lo que nosotras y nosotros tenemos en nuestra agenda de trabajo. Y sobre proyectos específicos de donantes, por ejemplo, les puedo compartir acerca de un proyecto que tenemos que se llama Accionar, que trabaja sobre tres temas muy puntuales, que es sobre trabajo infantil, trabajo forzoso y migración. Proyecto se encuentra de reciente creación en la oficina de país y bueno, se implementa en varios estados de la República como Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Entonces, sobre las solicitudes de los mandantes, por ejemplo, tenemos actualmente un curso piloto sobre el convenio 190 dirigido al Grupo Salinas, a través del cual se les están proporcionando herramientas técnicas de alta relevancia para que conozcan sobre las medidas que pueden implementar en su empresa sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, con un especial énfasis en género. Ahora bien, sobre el convenio número 190 y la recomendación número 206, en esta primera parte les voy a compartir los antecedentes del convenio. Como ya les había comentado al inicio, esto es resultado de un trabajo organizado, muy inteligente y muy potente de mujeres sindicales. La foto que yo les comparto aquí son las fotos de las mujeres que participaron cerca del 2015, en donde ellas denunciaban un poco a la par de lo que enfrentaban también, que lograron captar a través de trabajadoras del hogar que enfrentaban en el trabajo sobre acoso y violencia. Entonces, empezaron a visibilizar la importancia de tener un tratado internacional que les proporcionara la más amplia protección a sus derechos, y es por eso que yo les traigo aquí un poco esta evidencia, porque cuando llegamos a hablar de tratados internacionales y sobre todo desde el poder legislativo y de lo que llegamos a escuchar incluso desde fuera, es que decimos, muy bien, existe un tratado o existe otro tratado del cual México ya es parte,
pero no siempre logramos rescatar y comprender cuál es la importancia, digamos, de esta conquista, ¿no? Para el reconocimiento de estos derechos y particularmente de la protección. Ellas mencionaban muy concretamente y con mucha potencia que no puede haber trabajo decente con violencia en el trabajo. Señalaban y se destacaba mucho que todas las personas o los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, retomando esto de la Declaración de Filadelfia. Em, las mujeres sindicalistas en todo el mundo hicieron una campaña por un convenio de la OIT, que hoy es el resultado del que conocemos como el Convenio 190, para poner fin a la violencia basada en el género en el mundo del trabajo. Y pese a que tanto hombres como mujeres pueden o podemos experimentar violencia y acoso en el mundo del trabajo, el estatus y las relaciones de poder desiguales en la sociedad y en el trabajo hacen que muchas veces la mujer resulte más expuesta a la violencia y el acoso. La violencia de género sigue siendo una de las violaciones más toleradas de los derechos humanos en el mundo del trabajo. Según las estadísticas, el 35% de las mujeres mayores de 15 años, lo que es igual a 818 millones de mujeres en todo el mundo han sido víctimas de actos de violencia física o sexual en el hogar, en la comunidad o en el lugar de trabajo. En cuanto a violencia de género, alcancé a ver un comentario, pero no sé si era para mí, porque No, maestra, nosotras estamos atentas aquí. muy bien, gracias. Sí. En cuanto a violencia de género y violencia contra la mujer, la violencia contra la mujer, pues bueno, ustedes y bueno, sabemos que está definida en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es lo que conocemos como la CEDAW y fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre del 93 y la define como todo acto de violencia basado en la pertinencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia basada en género es aquella violencia dirigida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su identidad de género. La violencia de género incluye actos de violencia contra mujeres y niñas, pero también contra hombres y niños, lesbianas, personas homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales, entre otras, y cualquier otra persona que no se ajuste a las percepciones de género dominantes. Sin embargo, para ese momento ellas decían que seguía sin haber, a pesar de este problema y de ese contexto de violencia, no existía una ley a nivel internacional o un tratado internacional que sentara las bases para emprender acciones con vistas a erradicar la violencia y el acoso, incluyendo la violencia y el acoso de género en el mundo del trabajo. La Organización Internacional del Trabajo se abocó en trabajar en cuanto a eso a través de lo que se conoce como el proceso de establecimiento de normas, que en un momento más les voy a compartir, y la posible norma adoptada por la OIT, que hoy es el convenio 190, podría ser y se volvió vinculante, ¿no? En forma de un convenio. em, y también en forma de recomendación e incluso un convenio acompañado de una recomendación. Digamos que estos fueron los tres escenarios bajo los cuales se empezó a explorar la posibilidad. Ahora bien, ¿qué era lo que querían en ese momento las trabajadoras y los trabajadores? Lo primero es que los instrumentos de la OIT, o que este instrumento al menos fuera exhaustivo. Entonces, se buscó una amplia definición de la violencia y acoso en el mundo del trabajo en sus múltiples y diversas formas, que abarcan el maltrato físico, incluyendo abusos y agresiones físicas, violencia sexual, incluyendo violación y agresiones sexuales, agresión verbal y sexista, hostigamiento, maltrato psicológico e intimidación, acoso sexual, amenazas de violencia y acecho.
También una especial atención a la violencia de género y acoso en el mundo del trabajo. Disposiciones para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Medidas de protección y apoyo a todos los trabajadores y trabajadores afectados por la violencia y el acoso en el lugar del trabajo sin discriminación alguna por raza, origen étnico, lengua, religión, opinión política o de cualquier otra índole, identidad de género, orientación sexual, estado de relación con el VIH-Sida, condición de migrante o refugiado, edad o discapacidad o lugar de trabajo, tanto en la economía formal como en la informal, así como una descripción de las y los trabajadores afectadas de manera desproporcionada por violencia y acoso en el mundo del trabajo, como las mujeres trabajadoras LGBTI más, indígenas, migrantes y racializadas o racializados, trabajadores y trabajadores que viven con VIH-Sida y que tienen alguna discapacidad, así como personas atrapadas en el trabajo forzoso o el trabajo infantil. También la inclusión de los solicitantes de empleo, voluntarios, trabajadoras y trabajadores despedidas y suspendidos, interinos y aprendices. Como ustedes, bueno, como nosotros sabemos también, la legislación nacional sí incluye una gama amplia de personas trabajadoras, pero bueno, en un momento más vamos a ver cómo este convenio abarca a personas que incluso se encuentran sin empleo y en búsqueda de empleo y que también son consideradas personas trabajadores en el marco de este convenio. Eh, También buscaban medidas para hacer frente a las repercusiones de la violencia doméstica en el mundo del trabajo, así como una amplia definición de lo que se considera mundo del trabajo. ¿Qué significaba esto? Que, por ejemplo, mundo del trabajo después de la pandemia sí tuvo una implicación mucho más amplia e importante, porque bueno, ahora un poco producto de la pandemia, es que ya existen mayores espacios y oportunidades para hacer trabajo a distancia y eso implica que en el mundo del trabajo se incluyen las tecnologías de la información y a través de las cuales también algunas personas han llegado a denunciar que han enfrentado situaciones de violencia y de acoso a través de correos electrónicos, comunicación instantánea vía WhatsApp, bueno, la comunicación instantánea que se tiene a través de las redes internas de las empresas o de los centros de trabajo. Entonces, este también es un aspecto muy importante, uno de muchos, por supuesto, de los que el convenio 190 pues se logró consolidar. Em, bueno, entonces continuamos. Aquí les traigo cuál es la diferencia entre un convenio y una recomendación, particularmente para que en la sección en la que hablo sobre este estudio de evaluación jurídica que se hizo a la legislación mexicana para que se armonice con el convenio 190, está justamente en función del convenio y de la recomendación. Entonces, un convenio es un tratado internacional legalmente vinculante cuando los Estados miembros de la OIT ratifican y cuando los Estados miembros de la OIT ratifican un convenio, están obligados a aplicarlo en la legislación y en la práctica nacionales y tienen que enviar a la oficina memorias sobre su aplicación a intervalos regulares. Regularmente, esto es cada año, perdón, sí, esto es un año después de que entró en vigor. Para el caso de México, se ratificó en el 2022, entró este año en vigor y para el siguiente año sí ya se tiene que rendir un informe sobre los avances, tanto legislativos como en programas y políticas. Además, pueden presentarse quejas contra los países por violación de los convenios que han ratificado a través de los procedimientos de control de la OIT. En cuanto a una recomendación, pues bueno, es una directriz no vinculante que puede complementar un convenio proporcionando directrices más detalladas sobre su aplicación o ser autónoma, es decir, no vinculada a ningún convenio. En algún momento, digamos, de esta lucha de las mujeres sindicalistas por tener un convenio, también se alcanzaba a vislumbrar que la Conferencia Internacional del Trabajo y los mandantes, pues podían impulsar que solamente se quedara
quedar a nivel de una recomendación a través de los cuales, digamos, estos estándares de estas recomendaciones, pues pudieran ser observables nada más y no de aplicación obligatoria. Sin embargo, por la relevancia de este convenio, se decidió que si fuera un convenio y que le acompañara una recomendación para que fuera una guía orientadora para su implementación. Es por ello que, bueno, aquí abajo de hecho ya lo dice, que un convenio acompañado de una recomendación constituirá la forma más sólida de instrumento internacional. Los convenios y las recomendaciones son negociados por representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores y trabajadoras y se adoptan en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT que se reúne anualmente. Una vez adoptada una norma en virtud de la Constitución de la OIT, se requiere que sus Estados miembros que la sometan a sus autoridades competentes, normalmente el Parlamento, para su examen. En el caso de los convenios, se trata de considerar su ratificación. Si un país decide ratificar un convenio, en general este entra en vigor para ese país un año después de la fecha de la ratificación. Los sindicatos, desde años previos al 2015, presionaron para la adopción de un convenio de la OIT sobre violencia de género y a finales de 2015 la OIT anunció el inicio de un proceso de establecimiento de normas en relación con la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. La primera discusión tuvo lugar durante la 107 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio del 2018. En preparación para la discusión, la OIT organizó una reunión de expertas y expertos de la OIT sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. Ahora bien, en este diagrama, déjenme ver si puedo quitar no lo puedo quitar, bueno, no importa. En este diagrama, digamos que es el proceso para la adopción de normas, permítanme un segundo, de normas internacionales del trabajo. Y bueno, es una ruta bastante larga. Ya mencioné que desde años previos al 2015 ya se estaba visibilizando la situación de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y bueno, primero se comienza identificando el problema. Lo primero que se hizo fue sobre violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. Luego, el Consejo de Administración de la OIT incluye, digamos, esta situación o le llamamos así como una pregunta específica en el orden del día para la Conferencia Internacional del Trabajo y es, digamos, como se coloca en la conferencia internacional, sobre todo para revisar em, cuáles son digamos, el seguimiento que se le va a dar y la respuesta que se le va a dar no solamente a este tipo de temas, sino a otros temas. Después se elabora un informe sobre la ley y la práctica con un cuestionario sobre el contenido de un posible nuevo instrumento. A esto se le llama un informe blanco. Y bueno, como cuarto paso, que ya fue para mayo de 2017, se envía el informe a gobiernos, empleadores y trabajadores para que realicen comentarios. El plazo que tuvieron para responder fue a septiembre del 2017. En ese sentido, la oficina analiza los comentarios y prepara un proyecto de conclusiones, lo cual se llama informe amarillo y después se hace una primera discusión. Esta primera discusión fue en junio de 2018 del proyecto de conclusiones en la Conferencia Internacional del Trabajo. Posteriormente se continúa con el informe marrón, en donde la oficina prepara un informe con una síntesis de las discusiones y el primer proyecto de instrumento. Posteriormente se envía el informe a los gobiernos, al sector empleador y al sector de trabajadoras y trabajadores para que realicen comentarios. Además, como siguiente paso, la oficina prepara una versión revisada del instrumento, lo cual es un informe azul, y como una segunda discusión y que se tuvo para el año 2019, ya se tiene un proyecto de instrumento y que se presenta en la Conferencia Internacional del Trabajo. Para que se adopte esta norma internacional de trabajo, pues bueno, se tiene que hacer a través de un esquema de votación con una mayoría de 2/3 partes. Un cambio. Listo.
Las discusiones se centraron en comprender y en reflexionar por qué era necesario el convenio 190. Un aspecto central es que puede constituir o constituyen violación a derechos humanos. Como sabemos, la discriminación, además de ser un principio en los tratados internacionales y en nuestra legislación interna mexicana, también es un derecho. Y el derecho a la no discriminación, como sabemos, es un derecho llave, a través del cual se detectan prácticas que son discriminatorias y además de las cuales se configura como una violación a los derechos humanos de las personas que los sufren o que los enfrentan. Entonces, para el caso de la violencia y el acoso, sí constituyen una violación a los derechos humanos y fue un aspecto central en que se tuvo en las discusiones. También sobre las repercusiones en la salud, la dignidad y el bienestar de todas y todas las personas en el trabajo. La violencia y el acoso se consideran una amenaza para la igualdad de oportunidades y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente, lo cual impide que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente. La productividad incluso es mayor en los entornos de trabajo exentos de violencia y acoso. Las empresas que velan por el bienestar de las y los trabajadores son más seguras desde los enfoques social y financiero. Y pues bueno, un mundo del trabajo exento de violencia y acoso pues es mejor para todas las personas. Entonces, por fin llegamos al año 2019 y el convenio, pues bueno, por dos terceras partes de los votos fue adoptado. Como ya lo mencioné, es un tratado internacional vinculante. Se aprobó en junio de 2019 en el marco de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Los gobiernos que ratifican el convenio 190 deben implementar legislación y medidas políticas necesarias para prevenir y abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El convenio 190 proporciona una oportunidad histórica para forjar un futuro del trabajo basado en la dignidad y en el respeto. Cabe señalar que el convenio 190, si bien es un instrumento internacional que, como ya se dijo, es vinculante, también es una respuesta a una situación permanente de violencia que enfrentamos en el mundo del trabajo. Recientemente se publicó bueno, se publicó un estudio estadístico entre la OIT y Gallup, en donde nos da mucha información que antes no teníamos, digamos, al menos sistematizada o analizada del todo a través, digamos, a nivel mundial, se tenía a nivel país y que cada país iba aportando, pero en el caso de esta encuesta Gallup y OIT, se alcanza a visibilizar que también esta violencia y este acoso que existe en el mundo laboral también sucede, no solamente sucede de las personas que son nuestras supervisoras directas, sino también de pares, ¿no? Y que sí efectivamente existe de mujer a mujer, de hombre a mujer y de hombres hacia hombres. Entonces, estos son elementos muy importantes que hay que considerar y que si bien el impacto diferenciado de género es algo que hay que considerarse y que incluso el convenio es muy enfático en eso, también hay que formular medidas que nos permitan responder ante estas situaciones. Y mucho de esto se debe también a las prácticas incluso sexistas, machistas y que por estereotipos de género de pronto llegamos a tener y las cuales no estamos conscientes que estamos realizando. Entonces, bueno, es algo que yo quería dejar ahí como una anotación importante. El convenio número 190, bueno, esto ya lo dije, sobre que es un tratado internacional vinculante y la recomendación pues nos permite orientar la aplicación de este mismo. Y es entonces como, bueno, a través de estos diálogos y estas discusiones y del impulso de estas mujeres sindicalistas, se define entonces a la violencia
como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tenga por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Me detengo un poco sobre estas prácticas o comportamientos que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Esta misma encuesta que les comento sobre Gallup, que hizo Gallup en alianza con OIT, es que en países con mayores ingresos, las mujeres llegan a enfrentar hasta en una ocasión o dos ocasiones alguna situación de violencia. Sin embargo, para países en los que existe un mayor, de que son de menores ingresos, disculpen, las prácticas son mucho más repetidas. Entonces, como nosotras sabemos y nosotros sabemos, pues México no nos encontramos en el top de los países de altos ingresos y es por eso que también el foco del convenio 190 para el Estado mexicano debe de ser uno muy importante que nos permita orientar todas nuestras acciones para que este número de repeticiones que incluso supera las 5 veces a lo largo de la vida laboral de estas mujeres en América Latina, al menos, se reduzcan. Porque independientemente del país del que se trate e independientemente de los ingresos que se tengan en cada país, las mujeres son las que respondieron haber tenido de forma mayoritaria este tipo de prácticas o comportamientos. Ok. Muy bien. ¿A quiénes ahora sí vemos cuál es, digamos, la cobertura que tiene o que nos da de protección el convenio 190? Eh, Les había comentado en un inicio, pues que bueno, no solamente son estas personas que tenemos algún contrato de algún tipo con alguna empresa o con algún en el sector público, independientemente del estatus que sea, ya sea por honorarios o sea de base o sea de confianza. Entonces, bueno, esto también hay que hacer una aclaración que el convenio 190 dice acorde a como aplique en la legislación mexicana, perdón, a la legislación interna para todos los países, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quiénes cubre el convenio 190? A personas asalariadas según se definen en la legislación y la práctica nacional, a todas las personas que trabajan cualquiera que sea su situación contractual, personas en formación incluyendo pasantes y aprendices, trabajadoras y trabajadores que hayan sido despedidos. Aquí también se incluye a personas que estén haciendo trabajo social o prácticas profesionales, que es como lo conocemos en México, además de pasantes y aprendices. Personas voluntarias en búsqueda de empleo y postulantes a un empleo. Personas que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de una persona empleadora. Es muy posible que, o sea, y sí existen casos en los que, bueno, también a las personas que son, que se encuentran en una jerarquía de toma de decisiones en las empresas y que de par a par o de forma subalterna también enfrentan este tipo de comportamientos, como ya lo dijimos en una o más ocasiones. Aquí les traje un video que espero lo podamos ver, si no, yo dejo la presentación para que la puedan, listo. Es un video muy corto. ¿No tiene volumen, maestra? ¿No tiene? No, no Porque yo aquí escuchamos. sí lo escucho. ¿No se escucha? A ver, déjenme ver si es algo por Tiene acá. No, no se escucha. que No indicar se escucha. A ver, déjenme compartir ver. volumen de video. Switch audio, ¿será? Desconectar, no. Ah, notas. Manage panels, no. ¿En qué opción lo encuentro? En audio, Audio. darle opción de activar audio de video.
Audio. Sobre Webex, ¿cierto? Sí, en la barra de abajo donde dice silenciar, ahí va a encontrar configuración de audio. Ok, es que no, me aparece... No, solamente me habilita mute y lo deshabilita. Déjenme revisar. Share content, share web browser. Si quiere, Mm, compártamelo por WhatsApp y yo lo proyecto. sí, claro. Sí, un segundo, por favor. Voy a dejar de... A ver, déjenme ver. Ok. Un segundo, por favor. Una disculpa por el problema técnico. Como está en la presentación, a ver, déjenme ver si desde la presentación puedo copiar el vínculo. Ok, ahora sí lo tengo. Listo, en un momento se lo comparto. Maestra, si quiere, mientras ponemos el ¿Avanzamos? video, hay Sí. 3 preguntas en el chat. No sé, se las hago y Ah, nos va comentando. claro. Ujú. Sí, 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 por supuesto. Preguntan si el convenio tiene alcance de poder revisar casos de violación a derechos en años anteriores a su firma y o ratificación hecha por México. También nos Ujú. preguntan si hay algún mecanismo implementado por la OIT para invitar a más países a sumarse a este convenio 190. Y Ujú. también nos preguntan qué pasa si no se cumple el convenio 190 y la recomendación 206. Muy bien. Ok. Bueno, sobre la primera pregunta es que, bueno, justamente algo que se tiene que realizar son ajustes legislativos que nos permitan incorporar, digamos, este estándar del convenio 190 en el caso de vulneración a este tipo de derechos, en el caso de violencia o acoso. Eso por un lado. Sin embargo, como sabemos, todos los tratados internacionales de los cuales son parte, de los cuales México es parte, em, estamos obligados a incorporarlos en nuestro derecho interno y a través de lo que llamamos, bueno, el control de convencionalidad y sobre el principio pro persona. Es por eso que cualquier litigio que se pueda o que se quiera realizar se puede invocar al convenio número 190. Eso por un lado. Sobre los mecanismos para invitar a más países a que lo ratifiquen, bueno, lo que existe es, bueno, ya existe desde que se adoptó una campaña como tal para sumar a más países y cada oficina de país u oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo, también mucho acorde al contexto y sobre también la participación que se encuentre
y así como casos de los que se lleguen a conocer, pues es que se establecen diálogos y a través de lo cual, pues la Organización Internacional del Trabajo invita a que se sumen los países. Entonces, ese, digamos, es uno de los mecanismos y como tal, pues esa sería, digamos, una de las medidas con las que contamos más potente. También existen, digamos, otros foros multilaterales en los cuales a través pues del sistema de Naciones Unidas hablamos tanto con gobiernos locales y federales para visibilizar que existe este convenio y cuáles digamos son las bondades de poder adoptarlo o de la adopción, ratificación y su entrada en vigor en cada uno de estos. ¿Qué es lo que sucede si no se cumple? No es que exista como tal, digamos, un medio de sanción, pero sí, digamos que se hacen recomendaciones al Estado mexicano en este caso para que de forma progresiva, digamos que atendiendo un poco a lo que tenemos en materia de derechos humanos, es que se atienda de manera progresiva este tipo de medidas. Si bien sabemos que ahorita que veamos todas las recomendaciones que se hacen a la luz de los hallazgos de este estudio que se hizo desde OIT para el caso de México, nos vamos a dar cuenta que no es posible, digamos, hacerlo al menos en un año o en 2 años, por lo cual sabemos que también se puede hacer de forma progresiva. ¿Qué es lo que nos sucede? Emitir recomendaciones y a través de las cuales se pueda ir focalizando y priorizando cuáles son, digamos, las acciones que se deben de ir haciendo en el corto plazo para avanzar en la implementación del convenio. Eso sería. No sé si ya tengamos listo el video. Ya, maestra. Sí, muchas Comparto gracias. pantalla. Gracias. Creo que tampoco No, se escucha. Al menos yo no no lo existe escucho. audio. Eh, yo propongo, maestra, continuar. El video aquí Sí, plantean que no se escuchaba. no se escucha. Básicamente era música de fondo, no dice nada y se pudo Sí, ir exacto. leyendo, ¿no? Ujú. Sí, claro. Muy bien. Entonces, espero que ahí ya lo estén. Ahí ya ven la presentación, ¿cierto? Sí. Ok, sí. Bueno, pues el video básicamente era, pues era un preámbulo. Creo que ya no, es que no sé si me están viendo. Mm, ¿Vemos su presentación? ven la presentación, ¿verdad? Es Sí. que ahora no Su... veo los controles. Qué pena. Me siento en un oscurantismo comunicacional o algo así, tecnológico. Listo. Me parece que ya, ¿cierto? Ya la vemos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el video era realmente un preámbulo para esta parte
para comprender, digamos, con mayor facilidad la violencia y el acoso por razón de género. De hecho, el convenio 190 tiene un apartado específico sobre eso. Y bueno, esto es sobre lo engloba, digamos, como que la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de sexo o género o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado. La violencia, como ya sabemos, por razón de género, afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas y bueno, aborda, la idea es que con esta mención especial de violencia por razón de género, se aborden las causas subyacentes y los factores de riesgos, lo cual se considera primordial para el convenio 190. Ay, no avanza. Listo. A ver. Ok. El convenio, pues bueno, se aplica a todos los sectores, tanto privado o público, en las economías formal e informal, tanto en zonas urbanas o rurales. El convenio protege a las y los trabajadores y a otras personas del mundo del trabajo con inclusión de personas asalariadas, que como ya dijimos, se definen en la legislación y la práctica nacionales, las personas que trabajen, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes, los aprendices, en México ya lo dijimos, personas que estén haciendo trabajo social, prácticas profesionales, trabajadoras y trabajadores despedidos, las y los voluntarios, las personas en búsqueda de empleo y los postulantes a un empleo, así como personas que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. En virtud de lo establecido en el convenio 190, los Estados miembros deben tener en cuenta la violencia y el acoso que impliquen a terceros cuando proceda al adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género. Este alcance, bueno, esto también, el alcance, con alcance nos referimos a en dónde. Hasta este momento ya definimos a quiénes protege, a qué trabajadoras y trabajadores protege y ahora es en dónde. Dados los retos y digamos el mundo del trabajo, digamos, ya en este mundo contemporáneo y globalizado, es que también el convenio se consideró como una respuesta ante todos estos nuevos aspectos que tenemos en el mundo del trabajo. Entonces, reconociendo la naturaleza diversa y cambiante del mundo del trabajo, los instrumentos se aplican a la violencia y el acoso que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo, lo cual significa que el lugar de trabajo físico, los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo. Pensemos, por ejemplo, en estas personas que llegamos a encontrar en algunos centros comerciales o supermercados que se encuentran dando como algunas muestras de los productos de la empresa para la que trabajan. Es un espacio público en el que están desempeñando su trabajo, ¿no? Entonces, esto es durante el trabajo, ¿no? Luego, los lugares donde se paga al trabajador, donde toma su descanso o donde come, donde utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y los vestuarios. Esta parte se insertó en el convenio 190 debido a estas prácticas y a estos casos en los que se denunciaba que muchas veces sucedía en los baños y que son, digamos, estos espacios privados que son íntimos en los cuales las personas los utilizamos y en donde hemos sabido, incluso en México, sobre algunas, digamos, prácticas a través de las cuales se tomaban fotos. Yo recuerdo, por ejemplo, casos digamos, a nivel de la policía local, em, en donde algunas mujeres policías pues llegaban a denunciar, esto lo vi en una nota, llegaban a denunciar que les tomaban fotos de una forma, digamos, como muy escondida, instalaban cámaras y bueno, era una situación como muy, muy difícil para ellas poder enfrentarlo y que esto además no es privativo
solamente de este caso de una nota que yo revisé en el caso de México, sino también en otros países donde también sucede que en los vestuarios o sucede, por ejemplo, también en el mundo del deporte, donde también llega a haber este tipo de situaciones de acoso entre personas que entrenan, en fin. Entonces, eso también es algo muy importante para saber que estas prácticas también las considera el convenio número 190, así como el alojamiento proporcionado por el empleador o la empleadora. En este caso, podría ser, pensemos, por ejemplo, en el caso de las personas de seguridad, empleadas o empleados de seguridad en donde trabajan, pues bueno, horas, trabajan y se quedan mucho más horas en su lugar de trabajo. Por ejemplo, pensemos en algún edificio público o en algún edificio, por ejemplo, la policía bancaria. Yo recuerdo que en el caso de aquí de la Ciudad de México llegan a necesitar alojamiento para que puedan cumplir con sus horas. Entonces, ese alojamiento se los proporcionan dentro de las instalaciones que, si bien no son parte de este lugar que los está y las está contratando, sí es el alojamiento que proporciona pues el empleador. También se incluyen los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionadas con el trabajo. Todas y todos, pues bueno, en algún momento hemos o quizás estaremos en eventos fuera de nuestro lugar de trabajo habitual, que regularmente, pues bueno, lo pensamos como una oficina, pero que también en el caso, por ejemplo, en el sistema de Naciones Unidas, nosotras y nosotros llegamos a tener algo que le llamamos misiones, viajes, y entre los cuales pues también sucede durante nuestro trabajo, es un traslado, son desplazamientos y viajes que implican la naturaleza de nuestro trabajo, y lo mismo sucedería para cualquier otra persona que también tenga este tipo de actividades fuera, digamos, de su lugar. Entonces, también existe, como ya les mencioné, las comunicaciones relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación. Ok. Esto también es, bueno, es parte de lo mismo. Y aquí, bueno, yo ya lo dejé en un listado, digamos, como más concreto. Y también yo quiero traer aquí otro, digamos, otro ejemplo. Si ustedes tuvieran otro, sería fabuloso. Por ejemplo, sobre las personas que son trabajadoras y trabajadores de la aviación. Estas personas desempeñan mayoritariamente su trabajo durante los vuelos. Y pues el convenio 190 ahora viene a cobrar una mayor relevancia para el trabajo que estas personas desempeñan, pues como tal no tienen, digamos, una oficina en la cual estas personas lleguen a instalarse y desempeñen, no sé, bueno, desarrollen algún documento, hacen cosas quizás administrativas y de gestión logística para los vuelos, pero como tal, su lugar de trabajo es un avión, ¿no? Y es algo que digamos que normalmente no lo tenemos, digamos, como muy presente, pero esto también el convenio 190 pues ya lo incluye. Ujú. Em, Ahora, sobre los principios fundamentales del convenio 190, pues bueno, esencialmente son cinco. El primero es respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona al mundo del trabajo libre de violencia y acoso. El segundo es adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género. Reconocer las funciones y atribuciones diferentes y complementarias de los gobiernos, del sector empleador y del sector de trabajadoras y trabajadoras, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance variables de sus responsabilidades respectivas. También está respetar, promover y llevar a cabo los principios y derechos fundamentales en el trabajo y fomentar el trabajo decente. Garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, en particular a las mujeres trabajadoras, así como a grupos vulnerables o grupos en situación de vulnerabilidad que sean afectados de manera desproporcionada por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Sobre las consideraciones de género, están estas, ¿no? Primero es proteger a las personas de todos los sectores, ya lo dijimos, tanto en la economía formal e informal y en zonas urbanas o rurales. De pronto, un poco como desde las centralidades de la Ciudad de México, a veces no logramos visualizar.
digamos, todo el mundo del trabajo que tenemos frente a nosotros en el contexto nacional, particularmente en las zonas rurales, y regularmente nos llegamos a enfocar a las zonas urbanas. Y es por eso que, bueno, en la Ciudad de México, pues bueno, es una zona urbana como nosotras y nosotros sabemos, pero en el mismo caso de la Ciudad de México también existe una zona rural urbana en donde, digamos que es lo que conocemos como el suelo de conservación de la Ciudad de México, y que ahí también existen personas trabajadoras que trabajan en el campo, ¿no? Y que bajo este enfoque del suelo de conservación, pues bueno, es que la Ciudad de México ha podido, digamos, eh, tener agua, tener algunos insumos, productos, mejor dicho, tener algunas verduras, tener algunas frutas. Sabemos que en la región de Milpa Alta, pues bueno, hay cultivos importantes de nopal, en Tláhuac tenemos amaranto, y todo este sector también es parte del mundo del trabajo de estas personas que se emplean directamente en eso. Entonces, la idea del convenio 190 sobre estos aspectos de todos estos sectores es tener una comprensión integral sobre esto, y que incluso a veces lo tenemos muy cerca, pero no nos damos cuenta, pues dada también, digamos, no es como una responsabilidad atribuida a cada una o uno de nosotros, pero sí que a veces no nos damos cuenta de lo importante que es reconocer ese trabajo, ¿no? Incluso las personas que se desempeñan en el trabajo informal, que se encuentran en los mercados locales, etcétera. Entonces, reconocer que estas personas también pues tienen ese derecho a vivir libres de violencia y acoso. También está abordar la violencia y el acoso en el marco de legislaciones y políticas laborales sobre igualdad y no discriminación, salud y seguridad en el trabajo, migración y el derecho penal. También está abordar la discriminación, el abuso en las relaciones de poder y las normas de género que fomentan la violencia y el acoso, y mitigar sus aspectos adversos. Se reconocen las funciones y atribuciones diferentes y complementarias de gobiernos, empleadores y trabajadores, trabajadoras, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance variables de sus responsabilidades en materia de acceso a la información, herramientas e información. Como ya se mencionó al principio, una parte importante de las demandas, digamos, de este sector sindical, y de lo que buscaban que se incluyera en este nuevo convenio, en ese momento nuevo convenio, era que tuviera un componente muy importante sobre la parte de prevención. Y es por eso que el convenio sí establece, digamos, como dos ejes centrales. La prevención y la reparación del daño. Y esto se señala a través de la formación y la capacitación para que podamos vivir pues entornos de trabajo pues libres de violencia y acoso. Y sobre la reparación del daño, pues que existan medidas para poder atender estos casos y llegar a una reparación del daño, también muy acorde, digamos, a un sentido no punitivista de este tipo de acciones, pero que bueno, dependiendo de la legislación de cada país, por ejemplo, en el caso de México, yo recuerdo que tenemos la ley de responsabilidades administrativas, ¿cierto? Para el sector público, y así cada entidad tiene, digamos, algún medio por el cual se pueden activar algunos mecanismos, ¿cierto? Pero en el caso de violencia y acoso en el mundo del trabajo, es el énfasis en la prevención y en la reparación del daño. Y bueno, claro, a través de mecanismos que se puedan ir habilitando de forma interna, y que va, digamos, como en un trabajo que tiene que ser, digamos, sistémico a través de las legislaciones, de cómo esas legislaciones a nivel federal alcanzan un nivel local, y de cómo todo este entramado legal nos habilite para poder generar pues todas estas medidas a través de programas con la con la misma Secretaría del Trabajo, con el INMUJERIS, y pues bueno, como nosotras y nosotros sabemos que funcionamos en México. Entonces, eso sería. Hay una parte muy importante sobre el convenio 190 que si por ejemplo, una mujer, y menciono que es mujer porque, bueno, las estadísticas nos mencionan que la violencia doméstica afecta mayormente a las mujeres.
Y si antes nosotras teníamos algún problema de violencia doméstica, claramente en casa, pues, ¿qué era lo que sucedía? Que si acudíamos con nuestra supervisora o supervisor directo, con la empresa, ¿qué nos decían? Pues que eso eran problemas laborales, digo, problemas en casa, ¿no? Era un problema personal al 100%. Ajá, y que tú, pues, tenías que cada persona tenía que solventarlo, pues, a través de las mínimas herramientas que se tuvieran en ese momento, herramientas legales particularmente, y también, de otra índole para poder, em, denunciar. El convenio 190 reconoce que la violencia doméstica sí tiene una repercusión en el mundo del trabajo. Ujú. Y de hecho, la idea es que este reconocimiento de esta repercusión, em, digamos que no es la invitación porque es vinculante, pero sí a que esto ya no sea tratado como un asunto personal, sino que también estas mujeres que enfrentan este tipo de violencia en el ámbito doméstico pueda tener algunas, no son facilidades, sino estos como esquemas de licencia para que puedan atender de la forma legal o de la forma, incluso para la atención médica, algún tipo de daño, ¿no? O sea, por ejemplo, si existe algún tipo de situación y si tienen cobertura médica, pues claramente no sería por por un accidente de trabajo, pero sí al menos considerar que esto sí les afecta laboralmente y que ya no deberá ser tratado como un problema personal. Entonces, para el convenio 190, se pide a los integrantes, a los miembros que han ratificado, reconocer los efectos de la violencia doméstico y en la medida en que sea razonable y factible, mitigar su impacto. La recomendación 206 sugiere licencia para las víctimas de violencia doméstica, modalidades de trabajo flexibles, protección temporal de las víctimas contra el despido, porque en muchas ocasiones por esta necesidad de ausentarse para atender alguna situación física o legal, pues bueno, se sabe también que las y los empleadores, pues bueno, prefieren asumir, digamos, o sustituir a estas personas que puedan atender el trabajo y son despedidas, ¿no? Despiden a las otras. Entonces, la protección temporal de las víctimas contra el despido es muy importante. eh, y la inclusión de la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo y sensibilización, básicamente. Luego, sobre las medidas de prevención y protección, esto tiene que ver, ay, un segundo, porque ahora no veo. Ok. El 190 pues pide sobre medidas de prevención y protección, como ya les dije, el control de su aplicación y la adopción de medidas de reparación de forma eficaz, la formación y la orientación, la adopción de medidas específicas para abordar la violencia y el acoso por razón de género y la colaboración entre gobiernos, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Esto está en el convenio 190, digamos, es como la ruta de trabajo que nos marca el convenio bajo el cual debemos de comenzar a trabajar y hacer pues todo lo que tengamos a nuestro alcance, que si bien mucho tiene que ver con la parte legislativa, disculpen que sea tan enfática en eso, pero es muy importante, sí, pero también hay otra parte en la que no necesariamente necesitamos de que ya esté en la ley, ¿no? Porque el convenio ya es parte del derecho interno de México, ya es parte de nuestro bloque de constitucionalidad y además sabemos que tenemos en nuestras acciones internas y en nuestros programas nacionales, sectoriales, en fin, acciones de formación y orientación. Entonces es por eso que es tan importante, pues que si bien no hay que esperarnos a que esté ya en las reformas laborales, sí comenzar a impulsar todas estas medidas que sí podamos realizar, sobre todo pues con el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas, que en este caso es la Organización Internacional de Trabajo y que, bueno, traemos un trabajo muy potente en este sentido, ¿no? Y bueno, sobre la adopción de medidas específicas para
para este abordaje, sí es importante conocer, digamos, a través de buenas prácticas que hayan existido, ¿no? O sea, incluso esto yo creo que casi que sería como una situación de una investigación como muy breve que se pueda hacer de las mismas, desde las instituciones o a nivel interinstitucional, como si, oye, ¿tú qué has hecho acá o tú qué has hecho allá? Y que eso de alguna manera pues no cuesta, o sea, no nos implica solicitar más presupuesto, esperar la aprobación del siguiente año, en fin, y que podemos ir avanzando poco a poco ahora ya con estas herramientas. Sobre prevención y protección. Bueno, ya existe ya existe en el convenio 190 una definición la definición y prohibición, ¿no? La definición de la prevención. También está la identificación de los grupos, sectores, ocupaciones o modalidades de trabajo más expuestos a la violencia y al acoso, el reconocimiento de la importante función de las autoridades públicas en el caso de trabajadoras y trabajadores de la economía informal y y la adopción de medidas para proteger a dichos trabajadores y trabajadoras. También la formulación de políticas del lugar del trabajo, consideración de la violencia y del acoso en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo y en las evaluaciones de riesgo, así como la implantación de programas de formación e información. Sobre el control de aplicación y medidas de reparación, pues bueno, generar mecanismos de notificación y de solución de conflictos que sean seguros, equitativos, eficaces y tengan en cuenta las consideraciones de género, tanto en el lugar de trabajo como fuera del mismo. Que existan vías de recurso y de reparación apropiadas y eficaces. Apoyo y protección frente a represalias, el derecho de las y los trabajadores a alejarse del lugar de trabajo en caso de peligro inminente y grave. Tienen derecho a la confidencialidad, a capacitación de inspectores del trabajo y otras autoridades, sanciones y asesoramiento, así como la obtención y publicación de datos estadísticos. Sobre orientación e información, pues bueno, está la inclusión de la violencia y del acoso en las políticas pertinentes, la sensibilización, planes de estudios en los que tenga en cuenta consideraciones de género, proporcionar orientación, recursos y formación a trabajadores, trabajadoras, empleadores y otras autoridades competentes, jueces, inspectores del trabajo, etcétera, elaboración de material para periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación. Estas son mis fuentes, el convenio 190, y ahora sí pasamos a la segunda y última parte, que me voy a tener que ir muy rápido porque creo que ya les traje muchísima información, pero que yo espero que esté siendo de mucha utilidad. Bueno, este es el informe que les había mencionado, es el informe de evaluación jurídica relativo al convenio número 190, la recomendación número 206 y la legislación mexicana, ¿no? O sea, que es básicamente ¿qué tenemos que hacer para armonizar nuestra legislación con el convenio 190? Entonces, las brechas que se identificaron, pues son justamente, digamos, cuáles son estos vacíos o estas cosas, estos conceptos, estas medidas que hay que formular, reformular, integrar en la legislación mexicana. Entonces, bueno, los propósitos de esta investigación fueron identificar las disposiciones pertinentes en la legislación mexicana aprobada por el Congreso Federal y corroborar si las mismas incorporan los principios y mandatos del Convenio 190 y su recomendación 206. Como ya lo dije, identificar brechas y oportunidades, así como realizar recomendaciones para la implementación del Convenio 190 y su recomendación en la legislación aprobada por el Congreso Federal. ¿Qué fue lo que se analizó? Bueno, el análisis se enfocó en las leyes emitidas por el Congreso Federal, no se enfocó en la efectividad de las leyes, por lo cual pues fue un análisis meramente cualitativo a la luz del convenio 190 y particularmente en materia laboral. Sí se reconocen disposiciones incluidas en reglamentos y normas oficiales, pero el foco siempre fue las leyes, se regresó a las leyes siempre. Entonces, el foco de aquí en adelante en la presentación está en las brechas y oportunidades más relevantes que se identificaron en la legislación federal, particularmente en materia laboral y de seguridad social, con sus respectivas recomendaciones. Las brechas y oportunidades principales detectadas en la Ley Federal del Trabajo, que bueno, como comprenderán ustedes, pues es así como nuestro principal referente, es la definición de la violencia y los ámbitos de aplicación, las personas que están incluidas en la protección que ya mencionamos que somos bastantes, la regulación de la violencia como un riesgo psicosocial,
las medidas de protección, la reparación apropiada y la inclusión de la violencia doméstica y que afecten el mundo del trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, el trabajo digno o decente se define en parte como aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Se reconoce que el trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. Se establece que es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Sin embargo, en cuanto a la definición de la violencia y los ámbitos de aplicación, en la Ley Federal del Trabajo, si bien se usa el concepto de violencia, no existe una definición de violencia. Existe una definición de hostigamiento y acoso sexual. Solo existe una definición de hostigamiento y acoso sexual. Las definiciones en ambos casos contienen elementos que difieren del convenio número 190. En la misma ley no se reconoce explícitamente la protección a personas que aún no son trabajadoras como las personas voluntarias, pasantes, personas buscando empleo. También en esta misma Ley Federal del Trabajo, en varias disposiciones, se acota la protección o el castigo a la violencia que ocurre únicamente en el lugar de trabajo. Esto, digamos, como en la concepción previa al convenio, donde regularmente es tu oficina o donde regularmente, no sé, estás, no sé, pensemos en estas personas trabajadoras en los centros comerciales, en las tiendas, en el supermercado, en los centros comerciales, etcétera. Entonces, bueno, ahora ya sabemos que la aplicación y la cobertura es muchísimo más amplia y que la Ley Federal del Trabajo pues tiene una área de oportunidad en ese sentido. Y bueno, también la misma Ley Federal del Trabajo, ahí no se reconoce explícitamente la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. También está el reconocimiento de la violencia como riesgo psicosocial y que ocurre a nivel administrativo, y lo cual está en el reglamento y en la NOM 035. También en la Ley Federal del Trabajo no se contemplan las medidas de protección para los mecanismos de solución de conflictos en el trabajo. Tratándose de conciliación, en la Ley Federal del Trabajo se explicita la facultad de la autoridad conciliadora de tomar las medidas conducentes para que las partes no se reúnan o encaren. Cualquier otra medida no se menciona. En la Ley Federal del Trabajo, al regular las providencias precautorias, en casos de discriminación se le otorga al tribunal la facultad de tomar las providencias necesarias para evitar que se cancele en goce de derechos fundamentales. Los casos de violencia quedan excluidos de esta facultad. También en cuanto a la reparación apropiada, pues en la Ley Federal del Trabajo se reconoce la indemnización económica en caso de que se termine la relación laboral, la reinstalación en el trabajo en caso de que se haya perdido la relación laboral o la rescisión sin responsabilidad para el trabajador de la relación laboral. En la ley federal no existe el derecho a la reparación integral del daño, tanto en los mecanismos de solución de conflictos en el lugar del trabajo, en los mecanismos de conciliación o en los procesos jurisdiccionales. Y en cuanto a la violencia doméstica, pues no regula protecciones para víctimas de la violencia doméstica como un asunto vinculado a lo laboral. Esto es lo que ya mencioné hace un momento, que tiene que ver pues con el impacto que tiene la violencia doméstica en el ámbito laboral y cómo es que además de esta violencia que se enfrenta en el aspecto, en el ámbito doméstico, pues también se corre el riesgo de perder el trabajo, ¿no? Entonces, y que a lo mejor, pues, si bien nos pueden indemnizar, si bien puede haber una rescisión, si bien nos pueden excusar de cualquier obligación, pues no sería lo ideal, claramente, ¿no? Sino de flexibilizar el trabajo para estas personas, de tener algunas licencias acorde a esto, y pues bueno, un poco de esas medidas. También en la Ley Federal de Trabajo, pues las recomendaciones que se hacen es a la luz de este estudio, pues es que la violencia en el trabajo, se enliste la violencia en el trabajo como un riesgo psicosocial, que se incorporen medidas de protección para las partes involucradas en casos de violencia de los mecanismos de solución de conflictos en el lugar del trabajo, en el mecanismo de conciliación y en los procesos jurisdiccionales. En la Ley Federal del Trabajo se incorpore la reparación integral del daño en los mecanismos de solución de conflictos en el lugar del trabajo, en el mecanismo de conciliación y de los procesos jurisdiccionales.
Y en la Ley Federal del Trabajo, que también se incorporen protecciones por casos de violencia doméstica en la vida laboral de las y los trabajadores. Sobre la violencia, la palabra violencia que aparece una vez en la ley, reconociéndose, esto es sobre la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la palabra violencia aparece una vez en la ley, reconociéndose como causa para terminar la relación con una persona trabajadora. Se reconocen explícitamente los derechos frente a la violencia de personas trabajadoras asalariadas y temporales únicamente. La ley sugiere que se protege a las personas dentro y fuera de la jornada laboral, siempre y cuando la violencia suceda en el contexto de la relación laboral. Y como acabamos de ver, también es como resultado del trabajo. Entonces, tampoco se reconocen los efectos de la violencia doméstica en el ámbito del trabajo. A la luz, digamos, de estos hallazgos, se recomienda que esta ley se incluya una definición de violencia y acoso en el mundo del trabajo en los términos del Convenio 190, que se reconozca el derecho a la igualdad y no discriminación en la ocupación y el empleo en los términos del Convenio 190 y 111, que fueron parte de los que mencioné y de los que tiene la OIT en términos de igualdad y no discriminación. Que se definan explícitamente los contextos y espacios en los que la violencia puede ocurrir, se delimiten en la ley en todas las personas protegidas por el convenio, también aquellas históricamente desprotegidas como las que trabajan en la economía informal o personas migrantes, contemplar de manera explícita la violencia y acoso en el mundo del trabajo, un factor de riesgo de trabajo. Sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la ley establece las responsabilidades administrativas de las personas que ejercen el servicio público, las sanciones en caso de incumplimiento y el proceso que se debe de llevar a cabo para imponerlas. Esta ley establece la obligación de actuar conforme a las leyes, conducirse con rectitud, y también reconoce la violencia que ejercen personas en el servicio público en el caso de de la violencia política en razón de género. No se reconocen medidas cautelares para quienes viven esa, entrecomillada, falta de respeto y no se reconoce la reparación integral del daño para quienes viven en esta, entrecomillada, falta de respeto. Con base en estos resultados, se debe definir igualmente la violencia en el trabajo en los términos del convenio 190, que se incorporen medidas de protección para las partes involucradas en los casos relacionados de violencia laboral ejercida por una persona servidora pública y que se incorpore la reparación integral del daño para los casos de violencia laboral ejercida para una persona servidora pública. En cuanto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues esta ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias de género contra las mujeres, adolescentes y niñas. Es una ley que puede ser utilizada por todas las instituciones directamente. Es relevante porque define la violencia de género laboral, que realmente es como, no como, realmente es en el ámbito laboral en el que la define y establece obligaciones en esta materia para las autoridades y regula también órdenes de protección para casos de violencia. En este estudio completo que ahorita les estoy presentando, en la parte, en el documento, también vienen algunas recomendaciones en caso de órdenes de protección para casos de situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral. Yo les voy a dejar con Yolanda pues también el enlace a este estudio para que lo puedan revisar a profundidad porque es un estudio muy importante, muy nutrido, pero que además nos traza una ruta que comienza desde lo administrativo y concluye en lo penal, ¿no? O sea, tiene como su entrada y su salida y nos lleva muy de la mano en este aspecto y que es muy importante retomarlo, revisarlo, analizarlo y por supuesto también con una postura crítica, ¿no? Considerando que, bueno, la idea, el objetivo central es armonizar la ley mexicana. Entonces, con base en estos resultados, las recomendaciones es que igual se integre la violencia laboral en términos del convenio 190, que se amplíen las facultades reconocidas en el artículo 15 para toda la violencia laboral y que en esta misma ley se amplíe la facultad reconocida en el artículo 14, fracción tercera, para difundir entre la población los distintos ilícitos que configura la violencia laboral.
porque muchas de estas prácticas pues las tenemos normalizadas y por eso no las reconocemos. De pronto llegan a surgir comentarios muy, pues sí, desagradables como las mujeres, ¿cómo dicen? Las mujeres ni juntas ni difuntas, o que entre mujeres somos peores, o que cosas de por el estilo, y que bueno, sí son violentas hacia nosotras, pero que también es importante reconocer que hace falta mucha sensibilización y capacitación para comprender que entre mujeres también podemos ser aliadas, ¿no? O sea, que no tenemos que perpetuar eso que nos han dicho que somos, ¿no? Solamente porque somos mujeres y porque nos han atribuido muchos estereotipos y muchos estigmas, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Y que de pronto en algunas de estas cosas, pues sí se llegan a colar situaciones entre mujeres y entre hombres también, y de mujeres a hombres y al revés, donde sí pueden configurarse violencia como violentos y como acoso en el ámbito laboral, ¿no? O sea, más allá de estos comentarios que les acabo de mencionar, si llegan a existir este tipo de cosas, ¿cierto? Porque no por el hecho de que una mujer se lo haga a otra es menos grave, ¿no? O sea, es igual de grave porque al final del día para eso tenemos la definición de acoso y violencia y es importante reconocer estas prácticas independientemente de quién las haga. Em, Algo muy importante, pues, es que, o sea, podríamos decir casi que, al menos en toda la formación en cuanto a género en la que yo he estado, o sea, no ha habido casi ninguna persona que diga, académicas, servidoras públicas, especialistas que digan: "Es que nadie", así que sí hay personas que no son machistas, ¿no? O sea, casi que todas las personas tenemos como algún sesgo, ¿no? O sea, que de pronto, ya sea en el lenguaje que nos seguimos refiriendo solamente como nosotros, o tenemos como algún sesgo en solamente, em, reconocer que los hombres son los que trabajan y por eso deberían de salir, ¿no? Y es por eso que es importante reconocer que casi nadie nos salvamos, pero es justo por esta misma cultura en la que nos hemos, desarrollado, nos hemos ido desenvolviendo y es por eso que las leyes cobran tanta importancia, ¿no? La Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por eso reconoce tipos de violencia y los ámbitos en donde suceden estos actos de violencia, ¿no? Y que suceden, o sea, tenemos el ámbito laboral, en el ámbito docente, en el ámbito comunitario, en fin. Entonces, si podemos ver, en todos esos ámbitos, alguna o alguno de nosotras estamos insertos ahí. Em, entonces, bueno, continuamos. Em, Se contemplan distintos mandatos para las autoridades para garantizar la igualdad sustantiva en el empleo, así como el derecho a la no discriminación de las personas en las ofertas laborales, en formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales empresariales, entre otras. Se insta a las autoridades a promover pues investigaciones con perspectiva de género en materia de salud y seguridad en el trabajo, así como investigaciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral o en el mundo del trabajo. Las recomendaciones también es pues contemplar la violencia y acoso en el mundo del trabajo en términos amplios y establecer obligaciones sobre realizar investigaciones sobre esta misma violencia en los sectores, con énfasis en los sectores en donde sucede y se ejercen en mayor proporción. Sobre la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, pues bueno, la verdad es que esta es una ley casi que de avanzada, de lo más avanzado que tenemos en México. Y bueno, desde que surgió incluso, pues ya incluía estándares del derecho internacional de los derechos humanos y pues bueno, en este sentido, em, reconoce distintas manifestaciones de la discriminación en el trabajo, incluidas las restricciones a las oportunidades de acceso, permanencia y acceso al mismo. Aborda la violencia sin limitarla a algún
ámbito en específico. Aplica entonces al ámbito laboral. Ofrece un fácil acceso a un procedimiento de queja especializado para casos de discriminación. Incluye ciertas formas de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Prevé medidas de reparación que comprenden restitución del derecho afectado, compensación por el daño, amonestación para quien agredió, disculpa pública y garantías de no repetición. Entonces, bueno, no es que no sea perfectible la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, pero sí podemos verlo como un ejemplo bastante bueno y que fue incluso previo al convenio 190, pero que, bueno, nos da una ruta clara, nos da como mucha luz en este sentido sobre el contenido de las leyes. En cuanto al Código Penal Federal, pues tipifica una variedad de conductas relacionadas con el convenio 190, entre ellas amenazas, lesiones, abuso sexual, violación y hostigamiento sexual. El artículo 259 bis, que dice, al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de 800 días de multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios y circunstancias que el encargo le proporcione, además de de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año. Solamente será punible el hostigamiento sexual cuando se cause un perjuicio o daño. La legislación penal regula lo relativo a la explotación laboral y el trabajo o servicios forzados a través de su tipificación en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Ay, me regreso. Ay, se me fue. En este sentido, pues bueno, las recomendaciones que existen en cuanto a, ya no veo mi presentación. Voy a salir y voy a volver a entrar, una disculpa. A ver. A ver si la puedo. Aquí está. Ok. Entonces, en cuanto al Código Penal Federal, a ver, vamos a ver si lo podemos ver. Share. Está. ¿Me dicen, por favor, si alcanzan a verlo? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, aquí me faltó un slide. No sé por qué no se guardó. No sé qué pasó. Pero bueno, lo que le seguía a esta parte era lo de órdenes de protección y que vale la pena que lo podamos revisar y que podamos hacer, digamos, un análisis pues también crítico sobre esto para hacer, digamos, como un conjunto de medidas y de reformas legislativas que vaya desde lo administrativo hasta lo penal pues para hacer un abordaje más integral en cuanto a violencia y acoso en el mundo laboral. Entonces, eso sería todo por mi parte. Me quedo atenta y abierta a sus comentarios, preguntas, sentipensares también se valen. Entonces, eh, aquí paro la presentación. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Estoy Buenas muy tardes. atenta desde el primer minuto a la gran ponencia. Muchas gracias, maestra García, por acompañarnos. Gracias por esta invaluable presentación. Creo que nos hiciste el recorrido perfecto, como tú bien decías al inicio, respecto a los compromisos, el marco internacional y la legislación. Y yo quisiera bueno, tengo la oportunidad de preguntarte si hay algún mecanismo de medición. Sé que hay un diagnóstico que me interesa muchísimo, al igual que quienes nos acompañan el día de hoy, y así lo han externado en el chat, el estudio que existe para medir, ¿no? E identificar estos
estas estrategias y cómo cumplirlas o cómo se van cumpliendo. Pero yo quisiera preguntarte, maestra, si existe algún mecanismo, alguna medición, algún comité o se tiene previsto la instalación de un grupo, comité, plan de trabajo, lo que sea a nivel Estado mexicano para medir justamente el cumplimiento. Sé que hay informes, como tú lo comentaste al principio en la presentación, sé que hay informes y que hay que informar o recopilar estas memorias de cumplimiento, pero quisiera yo saber si hay alguna estrategia, porque si bien es cierto, tenemos pues la legislación que tú ya comentas de manera tan acertada, sin embargo, creo que el tema laboral siempre tiene muchas aristas y es muy, muy complejo y muy abarcativo. Entonces, en razón de esto, preguntarte si hay algún mecanismo, algún comité, seguimiento, cómo vamos a medir el cumplimiento de este convenio. Y en segunda, obviamente tenemos las normas mexicanas, la 035, la 025, que vienen a complementar también ya el trabajo que se venía haciendo. Si Ujú. hay sobre estas normas algún seguimiento también para medir o que formen parte de esta medición. Muchas gracias y muchas felicidades por tu ponencia y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Zulma. Gracias por su atención. No sé si alguien más. Sí, tiene la mano levantada María Guadalupe Silva. Si quiere abrir su micrófono y nos hace la pregunta en voz. Y hay algunos comentarios en el chat que puedo dar lectura. Sí, adelante. Yo escucho si es que quieren leerlas o que quieran tomar la palabra. María Guadalupe, ¿nos escucha? Si no, doy lectura a los comentarios y usted ya puede ahí englobar las respuestas. Nos preguntan, ¿existe Sí. algún mecanismo para invitar en particular a una organización sindical a conocer y aplicar en su régimen interior el convenio? Ujú, Em, También nos dicen, ¿qué medidas se están implementando para sugerir que se elaboren presupuestos de egresos con perspectiva de género? Pregunto por ujú, el precario presupuesto asignado en esta administración, en especial a los ujú, refugios. ujú. Eh, Dice, el convenio 190 sería un apoyo para la Ley Federal del Trabajo como referente para evitar la discriminación. Quizá esta pregunta ya está respondida por la puntual análisis que nos presentó de las leyes. Y también nos piden su presentación y la liga para el estudio que ha hecho usted referencia. Claro. Sí, bueno, comienzo. ¿Sería todo? Sí, maestra. Gracias. Y Bueno, la en cuanto felicitan a mucho. la... Ay, muchísimas gracias. Qué bueno que les agradó. Estaba yo estuve muy concentrada pensando en cómo transmitir una idea clara de la importancia de este convenio, porque digamos que a lo largo de la experiencia de en muchos espacios que yo he estado de aquel lado, pero también de este lado, desde diferentes espacios, pues a veces es como un poco de otro convenio. ¿Y ahora qué tenemos que hacer, no? Entonces a mí me parecía muy importante pues darles como el antecedente, digamos como la carnita en qué consiste y luego qué hay que hacer, ¿no? Porque a veces de pronto solemos ser como muy técnicas o muy técnicos en nuestras presentaciones y no alcanzamos a transmitir pues las ideas de forma clara y yo estaba muy interesada en generar pues una presentación que fuera nutrida, pero sobre todo de mucha utilidad y que despertara en ustedes inquietudes para pues para poder abordar todo esto. Entonces, pues muchas gracias también por estar aquí, por toda su atención. Bueno, en cuanto a una medición, un mecanismo para digamos, ir midiendo los avances en el cumplimiento de la implementación del 190. O sea, lo que yo te puedo decir es que desde Naciones Unidas hacemos un acompañamiento técnico y que es, digamos, a partir de la OIT, ¿no? O sea, esta, por ejemplo,
el hecho de estar aquí es como parte, digamos, de estas acciones que nosotras desde la unidad de género de la OIT pues hemos emprendido para ir acompañando poco a poco, digamos, a nuestros mandantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que te podría decir es que, digamos, desde el Estado mexicano es importante que se asuma una estrategia integral y que justo les permita a ustedes desde el sector público, en el aparato también legislativo, tener, digamos, una ruta de trabajo. En este sentido, digamos, lo que se ha planteado es que se tenga, digamos, como por partes, ¿no? Lo esencial es comenzar por la armonización de las leyes y a partir de lo que ya se tiene, en el sentido de programas específicos, sobre todo de violencia contra mujeres y en el programa que tenemos y el sistema enorme que tenemos, del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También ahí tenemos muchísimos elementos a través de los cuales se pueden ir incluyendo y reformulando este tipo de medidas que apunten a la prevención de la violencia y acoso en el mundo laboral y que, bueno, que tiene que ver realmente con todo nuestro entramado de política pública, ¿no? Entonces, digamos que esa va como en estos compartimentos y que entonces ya después a nivel administrativo tanto en el aparato, bueno, en la parte del Poder Judicial, en la parte del Poder Legislativo y el Ejecutivo, pues se vayan generando estas medidas, ¿no? O sea, como les decía, son procesos que van de forma progresiva y que sí es importante, al menos desde el aparato legislativo, pues tener generar alianzas con nuestras senadoras, nuestros senadores y en decir sobre estas medidas legislativas que se deben de empujar para reformar estas leyes, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, como esto. No es así un mecanismo que OIT asume, digamos, como Organización de Naciones Unidas, pero sí nosotras acompañamos en este sentido, digamos, en estas partes, ¿no? Entonces, eso sería, no sé, digamos, este tratado a diferencia, por ejemplo, de CEDAW, que tiene todo un mecanismo de seguimiento, que se rinden informes periódicos, etcétera, que tiene un comité específico, claro, o sea, es distinto, ¿no? Tiene una naturaleza distinta justo por la misma gobernanza de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Una parte por el diálogo con nuestros mandantes y otra parte porque tenemos un consejo de administración, tenemos la Conferencia Internacional del Trabajo, y bueno, a través de los cuales pues tenemos que ir generando, digamos, ¿cómo decirlo? Tenemos que generar muchas acciones, por un lado y por otro, e ir entretejiendo, ¿no? Entonces, es por eso que esta misma gobernanza es tan distinta a lo que tenemos, por ejemplo, para el Comité CEDAW o el de personas con discapacidad, que incluso en la misma Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé un mecanismo, ¿no? Un monitoreo a la implementación del convenio. En este caso, no, o sea, es distinto. Sí hay que rendir un informe, sí, todavía no hay, desde el Estado mexicano hasta donde tenemos conocimiento, digamos, como algún sistema de indicadores que nos apunte sobre eso, pero creo que las herramientas o las bases ya están ahí en los programas y bueno, esta ruta legislativa que les proponemos. Luego, bueno, también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues sí, es muy importante que tenga una participación también activa en este sentido. En las conversaciones que hemos tenido con la Secretaría del Trabajo, de entre todas, digamos, las cosas del mundo del trabajo que atienden, pues sí está también generar algún tipo de supervisión, de monitoreo, pero no hasta donde yo conozco, todavía no hay algún documento público que nos indique esta ruta. Ujú. Y digamos como la institución rectora de la política, digamos, laboral en México. Hasta este momento no lo sé, me quiero decir mejor, lo desconozco, pero bueno, creo que están como en este proceso porque, bueno, apenas entró en vigor este año, entonces, pues también estamos como arrancando y todo, y pues bueno, y yo les insisto que en cuanto al acompañamiento técnico de la OIT, también en materia de igualdad de género estamos listas, puestas, y bueno, también tenemos especialistas a nivel regional, tenemos especialistas en seguridad y salud, sí, en seguridad y salud en el trabajo, en migración, en el ámbito laboral, etcétera. Entonces, bueno, las herramientas técnicas también las tenemos de este lado y tenemos el compromiso de continuar en este acompañamiento.
Luego, para dar a conocer a los sindicatos, me parece que sí es importante aquí el diálogo, un diálogo abierto con los sindicatos. em, Sobre todo, hacerles, digamos, hacer de su conocimiento de qué se trata este convenio, ¿por qué el sindicato debe de estar incluido en esto? O sea, dada, digamos, el número de personas que seguramente deben de tener afiliadas, quizá las brechas, las posibles brechas que puedan existir en cuanto a la participación diferenciada, ¿no? Por sexo al menos, la toma de decisiones que tiene, cómo está, digamos, en la jerarquía y cómo están organizados los sindicatos y cuántas personas, cuántas mujeres participan en la toma de decisiones, ¿no? O sea, yo creo que también es un poco un trabajo de sensibilización para darles a conocer esto. Y pues también, claro, la OIT hace este tipo, digamos, así como de presentaciones también para sindicatos y que puedan irse sumando. Hay una persona especialista que tiene un trabajo directo con sindicatos desde la OIT a nivel regional y pues bueno, a través de ella también se van acercando los sindicatos. Sí ha habido mucho interés, tanto del sector empresarial como del sector de trabajadoras y trabajadores que es de sindicatos para conocer más sobre esto. Y también si existe, digamos, como un poco esa inquietud de poder sumar a más sindicatos, podemos ver como la ruta. Yolanda ya tiene mi correo, ahorita yo se los anoto de cualquier manera para que lo puedan tener y podamos establecer algún tipo de comunicación como para este caso concreto. Luego, sobre cómo aumentar los presupuestos públicos con perspectiva de género, si entendí bien, para refugios en caso de situación de violencia. Me gustaría mucho, bueno, a ver, yo creo que es muy importante medir los impactos eh, que han significado en la disminución de los recursos para los refugios y de quien lo necesita, ¿no? Me parece que eso está en el marco de la auditoría, es la Auditoría Superior de la Federación quien hace este tipo de mediciones sobre los impactos, ¿no? Entiendo que hacen algún tipo de como de análisis o se pueden realizar análisis acorde a, digamos, diferenciados. Ahorita discúlpenme, no me acuerdo sobre la auditoría, cada cuando hace este tipo de análisis y todo esto, pero yo recuerdo que tienen uno muy específico sobre violencia contra las mujeres. Yo les sugeriría revisar es una evaluación de hecho que hacen en materia de política pública para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y de hecho, o sea, lo tengo como muy claro que se llama así, porque a partir de eso es que surgieron, digamos, más la Auditoría Superior. Sugirió pues generar protocolos de atención a la violencia desde el ámbito de la salud, que existieran más centros de justicia para las mujeres, en fin. Entonces, esto lo hice a través de la iniciativa Spotlight y entonces me parece que a través de eso, si quisieran, digamos, ustedes tener como mayores elementos a través de los cuales pudieran compartir a las y los legisladores, al propio ejecutivo, etcétera, desde otros espacios, incluso sociedad civil hace un trabajo muy importante en ese sentido. Revisar los presupuestos y cuáles son los impactos, yo creo que sería como una buena práctica. Esa al menos sería mi sugerencia, no a título OIT, pero sí a título pues de la causa de los derechos de las mujeres, por supuesto. Luego, sí, con mucho gusto yo les comparto la presentación con Yolanda. Ahorita aquí les voy a incluir en el chat el enlace de la evaluación jurídica para que ustedes la puedan revisar. La verdad que es muy interesante. De verdad que no tiene desperdicio este informe. Aquí ya se los estoy copiando y ahí lo van a poder descargar, lo pueden leer, está en PDF y también lo pueden compartir libremente, también para quienes ustedes consideran que pueda ayudar a trabajos de investigación, a legisladoras, a legisladores, a personas que están en el cabildeo, etcétera. Con mucho gusto también para ustedes mismas en la unidad de género o a través de algunas otras reuniones con otras unidades de género, en fin, yo creo que sería muy importante también que lo tuvieran.
Pues No sé muchas si tengan. gracias. Gracias, Gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias, Ana. Muchas felicidades. Recibe también una felicitación más desde la unidad de género, desde el equipo, desde Yolanda, la maestra Yolanda, desde también la maestra Rosy que está por acá. Gracias por hacer posible este espacio. Y bueno, pues Gracias. agradecerte nuevamente en nombre del Senado de la República. Quiero compartirte de manera muy rápida que nos Claro. acompañan 153 personas el día de hoy. Ah, Justamente de lo interesadas e interesados que estamos en el tema, porque esto es nuestra excelente. materia de trabajo, a final de cuentas, ¿no? Transformar las Claro. instituciones desde los espacios personales y laborales, porque también tiene que ver con Ujú. has referido, ¿no? El tema del ambiente laboral y el estrés y toda la violencia y discriminación que se puede generar en el entorno laboral, pues va más allá, ¿no? Incluso también de lo privado a nuestro espacio laboral y viceversa. Entonces, muchas gracias. Nos acompañaron Gracias a hoy ustedes. desde el Senado de la República, desde, bueno, diversas áreas, como es el Centro de Formación Profesional del Senado, el Centro Gilberto Bosques, el Archivo y Memoria Ah, Legislativa, increíble. la Unidad de Relaciones Laborales, obviamente Recursos Humanos, las unidades de género de Puebla y Quintana Roo, nuestra querida Rocío, que siempre le mando abrazo y beso desde Puebla también. ¿Mande Rosy? Veracruz también me está comentando Rosy. El INMujeres, también del Instituto Nacional de las Mujeres, del Servicio Postal Mexicano, también nos acompañan. Del Excelente. Sistema Estatal DIF de Baja California Sur, Centro de Conciliación Laboral de Baja California Sur, Servicios de Comunicación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Baja California Sur. Saludos a nuestros vecinos del norte, muchas gracias por acompañarnos. De la Cámara de Diputados nos acompañan del Centro de Estudios y Opinión Pública, del Centro de Estudios para la Seguridad Alimentaria, de la Dirección de Registro y Procesamiento de Retribuciones y de Contabilidad, Finanzas y la Dirección General de Presupuesto. Muchas gracias a todas y todos. Gracias por acompañarnos una vez más en el marco de este 25 de noviembre. Sé que andan llenas de actividades y bueno, con esto nos sumamos todavía a estos 16 días de activismo que concluyen el 10 de diciembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias a Claro. todos y todos. Gracias. Sí, una última anotación. También muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que están aquí escuchándome desde otras geografías. Me encanta saber que podemos llegar a muchísimas más personas con la virtualidad, con la bondad, digamos, de la virtualidad, aunque bueno, siempre los espacios, digamos, de persona a persona son como mucho más ricos, creo, pero muchísimas gracias al Senado también, a la Unidad Técnica de Género, pues por toda la convocatoria. Y también en el marco de estos 16 días de activismo desde OIT México hemos preparado algunos materiales para nuestras redes sociales. También si quisieran y pudieran darle retweet o difundirlo también para, digamos, ampliar nuestro espectro de influencia, también sería bastante bueno. Y también tenemos algunos materiales, entonces, bueno, si quisieran que se los compartiéramos adelante, lo podemos hacer y que también ustedes lo puedan subir a sus redes. Y por último, también decirles que sí, que justo estos 16 días de activismo también es una invitación a reflexionar justamente sobre, para este año la campaña al menos está sobre la inversión para eliminar, ¿no? La violencia contra las mujeres y eso incluye también nuestra inversión de tiempo para reflexionar, para pensar, para voltearnos a ver unas y unos a otros y pensar cómo es que podemos hacer de este un mundo mejor para las mujeres y las niñas y todas las personas. Entonces, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Yo le mando en un momentito la presentación a Yolanda y les voy a dejar aquí mi correo para que lo tengan. Y para que cualquier comunicación, pues yo estoy pendiente y muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Gracias nuevamente. Excelente fin de semana. Gracias, Gracias. Un hasta luego. abrazo fuerte. Gracias. Adiós, bye bye.